Si no te pones inmediatamente de rodillas y limpias esa mancha con el dobladillo de tu vestido, me aseguraré personalmente de que ninguna familia decente de esta ciudad te vuelva a contratar para lavar platos. La voz de Genevieve d'Harcourt, llena de gélido desdén, rompió el silencio de la sala de estar, amueblada con un gusto impecable. Gotas de vino tinto oscuro, como rubíes preciosos, se esparcieron por la alfombra persa blanca como la nieve, cuyo coste multiplicaba por 10 los ingresos anuales de Simon Carter. Simone se quedó paralizada, sosteniendo la bandeja de plata en sus manos. No dijo ni una palabra, solo bajó lentamente la mirada hacia la mancha que se extendía. Vio claramente cómo la mano de Genevieve, adornada con un enorme anillo de diamantes, temblaba accidentalmente cuando Simone pasó. «¿Por qué callas, tonta?», intervino Lydia Beaumont, cuya voz aguda siempre sonaba como si regañara a un subordinado negligente. «Madame d'Harcourt te está hablando. ¿O es que no solo eres torpe, sino también sorda?» Las otras 4 mujeres, sentadas en los sofás de cuero claro, observaban la escena con franco placer. Eran depredadoras que olían sangre. Cada una de ellas, Genevieve, Lydia, Serafina, Charlotte y Verónica, se consideraba la futura señora de la casa, la futura señora Sterling, y la humilde criada no era más que polvo sobre los muebles antiguos. Esta alfombra está hecha a mano por artesanos iraníes del siglo XVIII, dijo Serafina Vance con fingida tragedia, acariciando el collar de perlas que llevaba alrededor del cuello. «Arthur se pondrá furioso. El daño es colosal. No veo cómo un ingenuo como tú podría repararlo, a menos que te vendas como esclavo durante 20 años». Charlotte y Verónica rieron en voz baja, tapándose la boca con las manos. Simone colocó lentamente la bandeja en la mesa más cercana. Sus movimientos eran mesurados y tranquilos, sin rastro alguno de pánico ni miedo. Se enderezó y miró directamente a Genevieve a los ojos. Su mirada era clara y carente de emoción, lo que enfureció aún más a la socialité. Sigamos con nuestra historia. Escribe desde dónde nos ves y suscríbete al canal. «Te traeré un limpiador de alfombras enseguida», respondió Simone con calma. «La mancha aún está fresca, debería salir sin dejar rastro». «¿Qué producto?», chilló Genevieve, poniéndose de pie de un salto. Su rostro estaba desencajado por la ira. «Lo arruinarás por completo con tus químicos baratos. Te dije con qué lo limpiarás, de rodillas». En ese momento, una pequeña figura apareció en la puerta de la sala. Ethan, de 7 años, hijo del dueño de la casa, estaba de pie con un osito de peluche apretado contra el pecho. Sus grandes ojos grises, idénticos a los de su padre, observaban lo que sucedía con desconcierto y miedo. Las mujeres no lo notaron, demasiado absortas en su cruel juego. «No creo que lo haya entendido», dijo Charlotte, arrastrando las palabras mientras examinaba su manicura con pereza. «A la gente como ella hay que decírselo 2 veces, o mejor aún, enseñarle». Simone vio al niño. Por una fracción de segundo, su rostro se contrajo con una sombra de preocupación en sus ojos. No por ella, sino por él. No quería que el niño presenciara esa horrible escena. Retrocedió un paso, con la intención de ir a buscar productos de limpieza y calmar la situación. Pero Genevieve le bloqueó el paso. «No irás a ninguna parte hasta que hagas lo que te digo», susurró, acercándose. Olía a perfume caro y a vieja malicia. «Eres una sirvienta aquí. Tu trabajo es hacerlo». Ethan sollozó suavemente. El sonido, apenas audible, hizo que las mujeres se voltearan. Al ver al chico, cambiaron de máscara al instante. Sus rostros, distorsionados por la ira, se iluminaron con sonrisas empalagosas. «Ethan, cariño», susurró Genevieve, alejándose de Simone. «Solo estamos jugando. Esta criada es muy graciosa, ¿verdad?» «No estás jugando», dijo el niño en voz baja pero firme. Le temblaba la voz. «Le estás gritando a Simone. Mamá dijo que solo la gente enojada e infeliz grita. ¿Estás enojada?»
Un silencio ensordecedor invadió la sala. 5 pares de ojos observaban al niño con irritación mal disimulada. Les había arruinado la diversión. «¡Qué tontería, gatita!», respondió Lidia la primera. «Solo le estábamos enseñando a trabajar bien. Podría arruinarle las cosas a papá. No querrás que papá se enfade, ¿verdad?». Ethan abrazó al oso con más fuerza y miró a Simón. Ella le sonrió tranquilizadoramente, negando levemente con la cabeza como diciendo: «No te preocupes, no te preocupes». El muchacho frunció el ceño, juntando sus cejas claras y, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación. Las mujeres lo siguieron con la mirada. «Kisitzo, qué niño tan maleducado», espetó Verónica cuando desapareció de la vista. «Arthur definitivamente necesita una mujer que le cuide los modales». «Dejémoslo así», dijo Genevieve con descontento, lanzando una última mirada furiosa a Simón. «No estoy de humor. Salgamos a la terraza a tomar champán. Y tú», señaló a Simón con el dedo, «haz algo con esa alfombra. Y si queda el más mínimo rastro de la mancha, solo tú tendrás la culpa». Abandonaron la sala de estar y sus voces y risas pronto se apagaron en la distancia. Simón se quedó sola. Se arrodilló frente a la alfombra destrozada, pero no para cumplir una orden humillante. Sacó un pequeño pañuelo del bolsillo de su uniforme y secó con cuidado el exceso de vino, evaluando la magnitud del daño. Su rostro estaba completamente sereno, pero en el fondo de sus ojos oscuros había un fuego frío y calculador. Lo recordaba todo, cada palabra, cada mirada, cada sonrisa. Todo encajaba en su memoria como las piezas de un complejo mosaico. Arthur Sterling estaba sentado en su oficina cuando alguien llamó suavemente a la puerta. «Entra, Ethan». El chico entró en la habitación y se detuvo ante el enorme escritorio de roble. Parecía disgustado. Arthur dejó los papeles y miró a su hijo. Tras la muerte de su esposa 2 años atrás, Ethan se había convertido en el centro de su universo. Había empezado toda esta historia sobre elegirle una esposa, creyendo ingenuamente que podría encontrar una nueva madre para su hijo y una amante para su casa. «¿Qué pasó, hijo?». Ethan se quedó en silencio por un minuto, eligiendo sus palabras. «Papá, ¿qué pasa con la pobre Simón?». Arthur levantó una ceja con sorpresa. «¿Por qué preguntas?». «La tía Genevieve lo dijo, y la tía Lidia dijo que era una tonta. La obligaron a limpiarse el vino con el vestido. De rodillas, gritaron». Arthur sintió un escalofrío. Sabía que sus invitadas eran mujeres de carácter, acostumbradas al lujo y a la adoración universal, pero no podía imaginar que su arrogancia pudiera degenerar en crueldad absoluta, y eso delante de su hijo. «¿Eso es cierto, papá?», Srenia repitió Ethan con insistencia, mirándolo con sus ojos sinceros. «Si un hombre es pobre, es estúpido, y podemos gritarle». Arthur suspiró profundamente. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años toda la complejidad e injusticia del mundo adulto? «No, Ethan, eso no es cierto. Ser rico o pobre no dice nada sobre la inteligencia ni la bondad de una persona. Tu madre siempre decía que hay que juzgar a las personas solo por sus acciones». «Entonces sus acciones son malas», concluyó el niño. «Le hicieron daño a Simón. Ella es buena, me lee libros y nunca se ríe si hago algo mal. Simplemente me ayuda». Arthur se levantó, caminó alrededor de la mesa y se puso en cuclillas frente a su hijo, tomándolo por los hombros. «Tienes toda la razón. Se portaron fatal. Hablaré con ellos y gracias por decírmelo. Te portaste como un hombre de verdad». Abrazó a su hijo, sintiendo una leve irritación crecer en su interior. Había invitado a estas mujeres a su casa, les había confiado a su hijo y habían creado un circo. Humillante y furioso, recordó a Simone, silenciosa, discreta, siempre haciendo su trabajo impecablemente. La había contratado hacía unos meses por recomendación de su gerente. Parecía la criada perfecta, eficiente y prácticamente invisible. Pero ahora las palabras de su hijo lo hacían reflexionar. Quizás miraba pero no veía.
Esa noche, cuando los invitados se reunieron en el comedor para cenar, Arthur comenzó a observar por primera vez, no como un anfitrión hospitalario, sino como un investigador. Vio que Genevieve le dirigía a Simón, que estaba sirviendo la sopa, una rápida mirada de odio. Se dio cuenta de que Lidia apartó su plato con disgusto cuando Simón se acercó demasiado accidentalmente. Escuchó a Charlotte hacer un comentario sarcástico sobre la torpeza de los sirvientes cuando otra criada casi tropezó. Vestían impecablemente, sus modales en la mesa eran perfectos, sus sonrisas eran blancas, pero tras esta fachada se escondía un vacío y una malicia sofocantes. Hablaban de fiestas de caridad, pero despreciaban a quienes las servían. Hablaban de asuntos importantes, pero estaban dispuestos a pisotear a un hombre por una gota de vino derramado. Y Simón se movía por el comedor con serena dignidad. Su rostro permanecía inescrutable, pero Arthur ahora veía lo que antes no había notado. Vio cómo su mirada se detenía una fracción de segundo en el rostro de cada mujer, como si los escaneara, memorizara. No había encorvamiento en su andar, ni humillación en su postura. Solo había autocontrol, un autocontrol férreo e inquebrantable. Cuando la cena estaba a punto de terminar y Simón estaba retirando los platos de postre de la mesa, Verónica, queriendo atraer la atención de Arthur, dijo coquetamente: «Arthur, querido, estás muy atento hoy. Espero que no te hayamos cansado con nuestra charla». Arthur miró a Simón y a Verónica y sonrió suavemente, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Para nada, Verónica. Al contrario, hoy aprendí muchas cosas nuevas e interesantes sobre ti». Hizo una pausa, mirando a los 5 a su alrededor. Me acabo de dar cuenta de que a veces las cosas más importantes suceden cuando no las vemos, y para ver la verdad solo necesitas empezar a prestar atención. La pregunta de Ethan fue pues el detonante, la piedra que desencadenó la avalancha. Ya no era un observador pasivo, el juego había cambiado, y sin darse cuenta del todo, había comenzado su propio juego. Un juego de la verdad, y el protagonista era la silenciosa criada, de quien empezaba a sospechar que no era en absoluto lo que parecía. Número de palabras: 1675. El aire en la mansión Sterling parecía electrizante a la mañana siguiente. Las cinco mujeres reunidas en el pequeño salón tomando el café matutino intercambiaron miradas rápidas y evaluadoras. Las palabras de Arthur del día anterior sobre aprender mucho las atormentaban. «Sin duda trama algo», dijo Charlotte, tamborileando nerviosamente con la uña en la taza de porcelana. «Esa sonrisa misteriosa suya me preocupa». «Tonterías, querida», dijo Genevieve con pereza, reclinándose en el sofá. Se sentía dueña de la situación. A los hombres les gusta la intriga. Arthur solo está despertando el interés. Está eligiendo una madre para su hijo, no comprando un caballo nuevo. Necesita tiempo para evaluarnos a todos. Lydia Beaumont, sentada un poco más lejos, sonrió fríamente. Evaluar ya lo ha hecho. La única pregunta es ¿quién de nosotros ha causado la mejor impresión? Y estoy seguro de que la ostentación de algunos de los presentes no lo engañará. Su mirada se dirigió hacia Serafina, que sonreía dulcemente, pero había destellos de acero bailando en sus ojos. «Lidia, no juzgues a los demás por ti misma», cantó Serafina. «Algunos nos preocupamos de verdad por el pequeño Ethan y no solo fingimos». En ese momento, Arthur entró en la sala. Vestía un traje formal, pero parecía fresco y descansado. Una sonrisa cortés pero impenetrable se dibujaba en su rostro. «Buenos días, chicas. Espero que hayan dormido bien». Las expresiones de las mujeres cambiaron inmediatamente. Su disputa se calmó instantáneamente, reemplazada por un torrente de cortesías. «Sí, Arthur, querido mío, maravilloso», exclamó Verónica. «Tus colchones de plumas son sencillamente divinos». Arthur asintió y su mirada se deslizó sobre cada uno de ellos. «Me alegro. Por favor, deme unos minutos. Quisiera hacer un anuncio oficial para aclarar nuestra situación». Esperó hasta que la habitación quedó en completo silencio. Incluso su respiración pareció congelarse de anticipación.
Como saben, no busco simplemente una compañera de vida, busco una madre para mi hijo, Ethan. Esta es la decisión más importante de mi vida y no puedo permitirme un error, así que les hago una oferta. Me gustaría que pasaran las próximas semanas en mi casa, no como huéspedes, sino como posibles anfitriones. Tendrán la oportunidad de interactuar con Ethan, de familiarizarse con las costumbres de esta casa. Y yo, y aún más importante, mi hijo, tendremos la oportunidad de conocerlos mejor. Hizo una pausa para dejar que lo que había dicho calara. Quiero que Ethan sienta por sí mismo con quién se siente cómodo. Su opinión y su tranquilidad son lo más importante para mí. Observaré, y al final de este periodo tomaré mi decisión. Genevieve no pudo evitar sonreír triunfante. Esto era exactamente lo que esperaba. Más tiempo significaba más oportunidades para consolidar su posición. Arthur, esta es una decisión increíblemente sabia, Srenia exclamó. Claro que estamos de acuerdo. Por el bien de Ethan, estamos dispuestos a hacer lo que sea. Las demás asintieron rápidamente, compitiendo entre sí para expresar su alegría y aprobación. Cada una ya estaba calculando mentalmente cómo adelantarse a sus rivales en esta prolongada carrera. Muy bien, concluyó Arthur. La rutina diaria seguirá igual. Mi gerente les proporcionará toda la información que necesiten. Ahora, si me disculpan, tengo cosas que hacer. Se dio la vuelta y salió dejándolos en la sala, donde el ambiente cambió instantáneamente de obsequioso a depredador. La competencia era oficial. Al mismo tiempo, en su pequeño cuarto del sótano, Simone Carter terminaba una llamada telefónica. Estaba sentada en el borde de su sencilla cama, con su rostro, normalmente tranquilo, impregnado de emoción. Sí, Nia, eso dijo. Unas semanas. Convirtió su propia casa en un campo de gladiadores, dijo con voz tranquila pero firme. Al otro lado de la línea, su hermana, Nia Carter, una periodista muy conocida y con un porte como el de un bulldog, se rió entre dientes. Bueno, al menos nuestro emperador nos dio tiempo. Es mejor que si hubiera elegido a una de esas musarañas el segundo día. ¿Cómo está nuestro chico? Ethan es el premio mayor de su juego. Ya han empezado a trabajar con él. Esta mañana, Charlotte intentó endosarle un juguete caro que podría causarle una reacción alérgica. La intercepté a tiempo. No se detendrán ante nada. No me cabe duda. La voz de Nia se volvió seria. Empecé a investigar. De momento, solo superficialmente. Pero ya es interesante. Nuestra reina Genevieve de la Croix, su familia está muy endeudada. Su antigua familia está a punto de ser subastada. Casarse con Arthur es su única forma de salvarse de la ruina total. Era previsible, respondió Simón con calma, anotando en una libretita. ¿Y los demás? Lydia Beaumont, dueña de una cadena de salones de belleza. Hace un par de años fue demandada por discriminación racial contra sus empleados. El caso se silenció, pero dejó un mal sabor de boca. Serafina Montgomery, el alma de la fiesta y fideicomisaria de 3 organizaciones benéficas. Es muy interesante que 2 de estos fondos presenten estados financieros muy dudosos. Parece que algunas de las donaciones terminan en lugares equivocados. Todavía no hay nada serio sobre Charlotte y Verónica, pero es solo cuestión de tiempo. Mi gente está trabajando. Simón asintió, aunque su hermana no podía verlo. Bien, mi plan sigue vigente. Estaré aquí, dentro, observando, grabando. Me consideran un espacio vacío, un mueble. Esta es mi principal ventaja. No me temerán hasta que sea demasiado tarde. Simón, ten cuidado, dijo Nia con voz alarmada. Estas mujeres son peligrosas. No son solo estúpidas socialites, son depredadoras acorraladas. Lo sé, Nia, pero no puedo evitarlo. He visto cómo miran a Ethan, no como a un niño, sino como la llave de una caja fuerte. No dejaré que lo destruyan. Alguien tiene que protegerlo. Te protegeremos, dijo Nia con firmeza. Tú dentro, yo fuera. Solo aguanta y llámame todas las noches, sin falta. De acuerdo, por la noche.
Tras colgar el teléfono, Simón se quedó unos segundos con la mirada fija en la pared. Su rostro se había convertido de nuevo en una máscara impenetrable. No era una víctima, era una estratega, una guerrera en una guerra secreta que solo su hermana conocía. Se levantó, se ajustó el uniforme, perfectamente planchado, y salió de la habitación para retomar su papel de criada silenciosa y discreta. Ese mismo día, cerca de la hora de comer, Arthur Sterling entró en uno de los clubes privados más caros y discretos del centro. Entró en una oficina privada, donde ya lo esperaba un hombre de mediana edad, de ojos grises y atentos y aspecto absolutamente anodino. Era Gabriel Reed, el mejor detective privado de la ciudad. Arthur, asintió Reed levantándose para recibirlo. Gabriel, gracias por encontrar el tiempo tan rápido. Se sentaron a la mesa. El camarero le sirvió el café tranquilamente y se fue. «Es confidencial, ¿no?», preguntó Reed tomando un sorbo. «Más que eso», dijo Arthur con firmeza. «Sue, se trata de mi casa y de mi hijo». Colocó 5 fotografías sobre la mesa, las mismas que tenía en su oficina Genevieve, Lydia, Serafina, Charlotte y Verónica. Estas 5 mujeres viven conmigo ahora. Cada una de ellas es candidata a ser mi esposa. Gabriel Reed miró cada fotografía lentamente, con el rostro inexpresivo. «Noso, las columnas de sociedad están llenas de nombres. ¿Qué quieres saber exactamente? ¿Una verificación de antecedentes? ¿Finanzas? ¿Exmaridos? ¿Contactos?» «Number no, es lo estándar», dijo Arthur, inclinándose. «No quiero lo superficial, quiero sus antecedentes. Todo. Deudas ocultas, negocios turbios, historias desagradables que fueron silenciadas. Me interesa su verdadera personalidad. ¿Cómo tratan a la gente de estatus inferior? ¿Han habido casos de crueldad, mezquindad o traición? Quiero saber de qué son capaces cuando creen que nadie los ve». Reed dejó las fotografías y miró directamente a los ojos de Arthur. «Esto ya no es solo una comprobación, es una investigación exhaustiva. Requerirá tiempo y recursos». «Tienes ambos, el precio es irrelevante», espetó Arthur. «Mi hijo, Ethan, presenció escenas desagradables. Esas mujeres no se portaron bien con mis sirvientes. Ethan lo notó. Un niño percibió la falsedad y yo, un hombre adulto, estaba ciego». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. «Les he dado un periodo de prueba. Vivirán en mi casa durante varias semanas. Durante este tiempo, debe proporcionarme una descripción completa de cada uno de ellos. Quiero hechos irrefutables, documentos, pruebas, registros, cualquier cosa que me ayude a tomar la única decisión correcta y a proteger a mi hijo de cualquier error que pueda cometer». Gabriel Reed asintió. «Entiendo la tarea. ¿Hay alguien de quien sospeches especialmente?» Arthur pensó por un momento. «Desconfío de todas ellas, pero empiece por Lydia Beaumont y Geneviève Delacroix. Me parecen las más decididas». «De acuerdo, empiezo de inmediato. Recibirá mi primer informe en 3 días. Nos comunicaremos por un canal seguro. No se permiten llamadas a sus números habituales». «Muy bien». Arthur se puso de pie. Sintió que un peso invisible se le quitaba de los hombros. Ya no actuaba a ciegas, estaba a la ofensiva. «Espero noticias, Gabriel». Al dejar el club, Arthur Sterling sintió algo parecido a la confianza por primera vez en días. El partido había comenzado y ahora las reglas eran claras. Ya no iba a ser un espectador, era un jugador que iba a ganar, pasara lo que pasara, por su hijo. Al regresar a la mansión, encontró a Ethan en el pasillo, hablando con Simón, con aspecto serio. Ella estaba en cuclillas frente a él, a su altura, y lo escuchaba atentamente. Al ver a Arthur, se levantó de inmediato con el rostro de nuevo neutral. «Y, señor Sterling». Simón asintió. «¿Todo bien?» «Sí, señor. Ethan me habló de su nuevo constructor». Arthur miró a su hijo y luego a Simone. No había miedo ni adulación en sus ojos, solo serena dignidad.
y de repente deseó saber desesperadamente qué se escondía tras esa máscara. ¿Quién era ella en realidad, esta sirvienta silenciosa, la única en toda la casa que parecía ver a su hijo no como un apéndice de su fortuna, sino simplemente como un niño pequeño necesitado de calor y protección? Añadió esa pregunta a su lista mental y estaba seguro de que tarde o temprano encontraría la respuesta. Se fue, simplemente desapareció. La voz aguda de Geneviève Delacroix rompió el silencio matutino de la sala. Estaba de pie en medio de la habitación, con las manos sobre el pecho, y su rostro reflejaba una tragedia de proporciones universales. Mi broche, una reliquia familiar de platino y diamantes, estaba aquí sobre la mesa. Lidia, Serafina, Charlotte y Verónica inmediatamente se apiñaron a su alrededor, fingiendo simpatía y preocupación. ¿Estás segura, querida? ¿Quizás la moviste?, preguntó Lidia con tono salamero, pero sus ojos ya escudriñaban la habitación, buscando al culpable. Nunca muevo mis cosas, espetó Geneviève. Estaba aquí, lo quité anoche, y ya no está. Hay un ladrón en esta casa. Simón, que traía una bandeja de té recién hecho, se quedó paralizada en la entrada. Los 5 pares de ojos se fijaron en ella al instante. Bueno, el círculo de sospechosos es pequeño, dijo Serafina apretando los dientes, mirando a Simón de arriba abajo con desdén. Aparte de nosotras, solo había sirvientes en esta parte de la casa. O mejor dicho, ella, añadió Charlotte, señalando a Simón con un dedo bien cuidado. La vi limpiando aquí esta mañana, sola. Simón colocó la bandeja en silencio sobre la mesa, con movimientos mesurados y serenos. Sintió que el anillo se apretaba. Era de esperar. ¿Quiere decir que le quité su broche, señorita Delacroix? Su voz era serena, sin rastro de miedo ni indignación. Esta calma enfureció aún más a Geneviève. No lo digo, estoy seguro. ¿Quién más pudo haber hecho esto? Probablemente pensaste que nadie se daría cuenta. Creías que todos éramos estúpidos. Regístrala, inmediatamente. Sería humillante, dijo Simón con suavidad pero firmeza, y también ilegal. ¿Humillador?, chilló Verónica. Y robar las joyas de la familia no es humillante. Trabajas en casa del Señor. Sterling, deberías estar agradecida por eso, no por robar a sus invitados. No tomé nada, repitió Simón, mirando directamente a los ojos de Geneviève. En ese momento, el jefe de seguridad, el señor Henderson, un hombre alto y severo de unos 50 años, entró en la sala. Obviamente, ya lo habían llamado. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era baja y autoritaria. Señor Henderson, gracias a Dios, gimió Geneviève. Me han robado el broche. Y sabemos quién lo hizo, esa criada. Henderson volvió su pesada mirada hacia Simón. Señorita Carter. Esa es una acusación falsa, señor Henderson, respondió Simón todavía tranquila. ¿Y falso?, rió Lidia. Entonces, ¿por qué no nos muestras voluntariamente tu habitación y tus cosas? Si no tienes nada que ocultar, no te importará, ¿verdad? Simone cerró los ojos un instante, como si tomara una decisión. Luego los abrió y miró al jefe de seguridad. No me importa, pero le pido que lo haga, señor Henderson, en mi presencia y sin extraños. ¿Qué quieres decir con sin desconocidos? Zrenia Geneviève se indignó. Es lo mío. Quiero verle la cara a la ladrona cuando la pillen con las manos en la masa. Mi situación es esta, espetó Simón. Si no, tendrá que llamar a la policía y conseguir una orden de registro. Estoy segura de que al señor Sterling no le hará gracia que haya un escándalo así en su casa. Henderson frunció el ceño. La mención del señor Sterling había surtido efecto. No le gustaban los alborotos ni el ruido. Bien, señorita Delacroix, quédese aquí. La señorita Carter y yo iremos a su habitación. Las mujeres silbaron indignadas, pero se sometieron al tono autoritario del jefe de seguridad. La habitación de Simón era pequeña e impecablemente limpia. La cama estaba bien tendida, había algunos libros en la estantería y un armario modesto. Henderson comenzó una inspección metódica.
Revisó los cajones del escritorio y miró debajo de la cama. Nada. Entonces abrió el armario. En las perchas colgaban un uniforme sencillo y un par de vestidos. En el estante había varias pilas de ropa interior. Henderson metió la mano en una de ellas y sus dedos tocaron algo duro y frío. Sacó un broche de platino brillante. Se volvió en silencio hacia Simone, sosteniendo la joya en su palma con el rostro ilegible. ¿Qué dice usted a esto, señorita Carter? Simone miró el broche y luego a él. No había sorpresa ni desesperación en sus ojos. Diré que esta es una producción muy bien planeada. Señor Henderson, antes de emitir un juicio definitivo, me gustaría que viera algo. Se dirigió a su escritorio, cogió una pequeña tableta y la encendió. Para mi seguridad, instalé una pequeña cámara en mi habitación. Reacciona al movimiento. Graba continuamente. Por favor, vean lo que pasó aquí hoy a las 6:15 de la mañana. Le entregó la tableta a Henderson. Él la tomó y empezó a buscar. La habitación de Simone se veía en la pantalla. La puerta se abrió silenciosamente y Charlotte entró mirando a su alrededor. Rápidamente fue al armario, lo abrió, metió algo en una pila de ropa blanca y desapareció con el mismo silencio. La operación no duró más de 10 segundos. El rostro de Henderson se puso rígido. Reprodujo la grabación varias veces, ampliando la imagen. No había duda. «Ya veo», dijo con voz apagada, devolviéndole la tableta. «Fue usted muy atenta, señorita Carter». «Sabía que intentarían algo así tarde o temprano», respondió Simone con sencillez. «Su odio es demasiado evidente». «¿Qué quieres que haga?», preguntó sin rodeos. «No quiero un escándalo. Perjudicaría al señor Sterling y, sobre todo, a Ethan. Quiero que simplemente le devuelvas el broche a la señorita Delacroix y digas que hubo un malentendido. Pero quiero que sepan que sabes la verdad. Con eso basta, por ahora». Henderson la miró largamente y con atención. Había una voluntad de hierro en esta mujer tranquila. «Como usted diga, señorita Carter, lo arreglaré todo, y este incidente quedará entre nosotros, pero le informaré de todo al señor Sterling. Él debe saber lo que pasa en su casa». «Es su decisión, señor Henderson», asintió Simone. Cuando regresaron a la sala, 5 mujeres los esperaban con expresiones impacientes y maliciosas en sus rostros. «¿Y bien? ¿Lo encontraste?», Genevieve no pudo resistirse. Henderson se acercó a ella y sin decir una palabra le tendió el broche. Ella jadeó y lo arrebató. «Lo sabía que lo tenía. Despídela, inmediatamente». «Hubo un error», dijo Henderson con calma. «El broche ha sido encontrado. Rodó debajo de la cómoda de su dormitorio. Señorita Delacroix, un miembro del personal, lo descubrió mientras limpiaba». Se hizo un silencio ensordecedor. Los rostros de los 5 se dilataron de asombro. ¿Qué? ¿Debajo de la cómoda?», balbuceó Charlotte, palideciendo. «Pero estabas en su habitación». «He comprobado todas las pistas posibles», espetó Henderson. Su fría mirada se fijó en Charlotte y luego recorrió a las demás. «Para evitar más malentendidos, les aconsejo a todos que tengan más cuidado con sus pertenencias y con sus acusaciones. El señor Sterling no tolera mentiras ni intrigas en su casa. Espero haberme explicado bien». Se dio la vuelta y salió, dejando tras sí un silencio gélido. Simone hizo una reverencia y salió de la habitación para continuar con su trabajo. Las 5 mujeres se quedaron solas, mirándose con furia y confusión. Su plan perfecto se había desmoronado. No solo habían perdido, sino que habían quedado expuestas como unas conspiradoras insensatas. Y lo peor era que no entendían cómo Simone había logrado salir airosa. Este silencioso ratón gris había resultado ser mucho más astuto de lo que creían. Esa noche, Arthur Sterling estaba sentado en su oficina estudiando el primer informe enviado por el canal seguro por Gabriel Reed. Ya había escuchado el informe verbal de Henderson sobre los sucesos de la mañana. El jefe de seguridad había sido breve y preciso.
Pero Arthur sabía leer entre líneas. Lo había entendido todo. El robo simulado y cómo Simón había logrado demostrar su inocencia. Quedó impresionado por su serenidad e inteligencia. Pero lo que leía lo distrajo del drama de la mañana y lo sumió en pensamientos mucho más oscuros. El informe trataba sobre Lydia Beaumont. A primera vista, su biografía era impecable. Una universidad prestigiosa, una carrera en una gran corporación, una reputación impecable. Pero Reed investigó más a fondo. Encontró información sobre una demanda de 4 años que había sido silenciada antes de que saliera a la luz pública. Una ex empleada de Lydia, una mujer negra, la había demandado por discriminación racial y humillación sistemática. El caso incluía testimonios de testigos que describieron cómo Lydia la había llamado sirvienta incompetente, le había asignado deliberadamente proyectos fallidos y la había despedido con argumentos falsos. El caso se resolvió extrajudicialmente y la demandante pagó una suma cuantiosa para que guardara silencio. Arthur se recostó en su silla. Ahí estaba, la primera prueba. No solo rumores ni especulaciones, sino evidencia documentada de la mezquindad y la crueldad que se escondían tras la fachada de una dama de la alta sociedad. Recordó el gélido desprecio con el que Lydia había mirado a Simón. Ahora comprendía la naturaleza de esa mirada. Para Lydia, las personas de otro color de piel o de un estatus social inferior eran solo polvo bajo sus pies. Cerró el archivo. Eso era solo el principio. Reed ya estaba trabajando en el resto. Arthur miró por la ventana. En el jardín, a la luz de una linterna, vio 2 siluetas. Eran Ethan y Simón. Ella le mostraba algo en el cielo nocturno y el niño la miraba encantado, abrazado a ella. Arthur sintió 2 emociones mezclándose en su pecho, una furia gélida hacia las mujeres a las que había permitido entrar en su hogar y un cálido y creciente respeto por la que intentaban destruir. El juego se estaba volviendo más peligroso y sabía que tenía que perseverar, costara lo que costara. «Fue un desastre», sisió Genevieve, paseándose nerviosa por la sala donde se habían reunido tras el humillante fiasco. «Un completo desastre. Esa criada nos hizo quedar como idiotas delante de los guardias». ¿Cómo lo hizo? Lydia Beaumont se sentó perfectamente erguida en su silla, pero sus dedos, aferrados al reposabrazos, mostraban tensión. ¿Cómo pudo tener la grabación? Es imposible. Los sirvientes no tienen esas cosas. Entonces la subestimamos, dijo Serafina con tono sombrío, arreglándose el pelo perfecto. Un ataque directo no funcionó. Necesitamos atacar con más sutileza, donde es más vulnerable. Todas las miradas se posaron en Charlotte. Era la más joven y la que mejor fingía ingenuidad y amabilidad. «Ethan», dijo Charlotte en voz baja, con un tono depredador en la voz. «El chico está apegado a ella. Si destruimos ese vínculo, destruiremos su posición en esta casa. Arthur jamás dejaría a un hombre que lastima a su hijo con él». Verónica, que había estado sentada en silencio en un rincón, sonrió nerviosa. «¿Y cómo piensas hacer esto? ¿Decirle al niño que su niñera favorita es una bruja?» «Casi», brillaron los ojos de Charlotte. Los niños son muy influenciables. Unas palabras bien elegidas, un par de historias de miedo antes de dormir, insinúan que Simón estará aquí por poco tiempo y que pronto lo dejará como a todos los demás. Su confianza se verá afectada. Empezará a tener miedo, y los miedos de los niños son el arma más poderosa. Genevieve se detuvo y asintió con aprobación. «Genial, Charlotte. Pasaremos a la presión psicológica. Serafina, le crearás problemas en la casa, pequeñas pero constantes groserías, vino derramado sobre la ropa de cama recién lavada, comida estropeada accidentalmente para la cena de Ethan. La mantendrás constantemente nerviosa. Lydia, seguirás presionándola con tu autoridad, criticando cada detalle. Verónica, tu trabajo es difundir rumores entre el resto del personal de que Simón no puede con esto, de que la gente se queja de ella, y tú, Charlotte, te encargarás del chico.
Debemos provocarle un colapso nervioso, hacer que cometa un error, un verdadero error. Se miraron. El fuego de la venganza ardía en sus ojos. El plan fue aceptado. Zinc. Al día siguiente, Simón descubrió que la leche de almendras especial para Ethan, intolerante a la lactosa, se había agriado, a pesar de que la fecha de caducidad del paquete era la correcta. La tiró sin hacer ruido y condujo hasta la tienda más cercana a comprar una nueva, perdiendo así la hora del almuerzo. Al día siguiente, el costoso suéter de cachemira de Arthur, que había dejado en la tintorería, regresó con una enorme mancha de café. Henderson se enteró por las cámaras de que Serafina había chocado accidentalmente con otra sirvienta que llevaba una bandeja junto a la tintorería. Serafina se disculpó con una sonrisa tan encantadora que fue imposible encontrarle una queja. Cada día traía una pequeña molestia. Simón se mantuvo firme, con el rostro impasible, pero la tensión en su interior crecía. Pero no eran las inyecciones lo que más la molestaba, sino lo que le estaba sucediendo a Ethan. Charlotte se convirtió en su sombra, le leía cuentos de hadas, pero escogía aquellos en los que una madrastra malvada o una criada malvada dañaban a niños inocentes. Le dijo, en confianza, que todas las niñeras y criadas, tarde o temprano, se van porque encuentran otras familias más ricas. ¿Sabes, Ethan? Un swing, le dijo un día en el jardín, mientras Simón estaba ocupada con otros recados. Simón es muy amable, pero solo está aquí por un tiempo. La gente como ella no tiene casa propia. Siempre buscan un lugar mejor. Una mañana te despertarás y simplemente se habrá ido. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. ¡No! Prometió que no se iría. Todos prometen, cariño, suspiró Charlotte con compasión, acariciándole la cabeza. Pero cada uno tiene su vida. No deberías encariñarte tanto con ella. Te dolerá mucho cuando te deje. Por la noche, Ethan estaba callado y retraído. Apenas le hablaba a Simón, solo le apretaba la mano con fuerza, como si temiera soltarla. Y por la noche, la casa de los Sterling se llenaba del llanto desesperado de un niño. Simón saltó de la cama y corrió a la habitación de Ethan. El niño estaba sentado en la cama, con los ojos abiertos de par en par por el terror, y las lágrimas corrían por sus mejillas. «Jo, ¿qué pasó, querido? ¿Qué soñaste?», lo abrazó apretándolo contra sí. «Había una mujer morena», sollozó aferrándose a su camisón. «Dijo que me llevaría porque te fuiste. Te fuiste y me dejaste solo». La puerta se abrió de golpe y apareció Arthur, con aspecto preocupado. Vio a Simón acunando a su hijo, susurrándole palabras tranquilizadoras, y a Ethan dejando poco a poco de temblar en sus brazos. «Esta es la tercera noche consecutiva», dijo Arthur en voz baja y tensa. «Lo sé», respondió Simón con la misma calma, sin apartar la vista del chico. «Son pesadillas, le inculcan algo durante el día y por la noche su subconsciente lo procesa en miedos». Arthur apretó los puños. Sabía quién estaba detrás de esto. Charlotte había sido anormalmente amable con Ethan estos últimos días. Podía verlo, pero no podía demostrar nada. «¿Qué debemos hacer?», preguntó sintiéndose impotente. «Hablaré con un especialista», dijo Simón con firmeza. «Con mi permiso, claro. Hay alguien en quien confío que puede ayudarnos a encontrar la mejor manera de proteger a Ethan». Arthur asintió, impresionado por su tono sereno y profesional. No se quejaba ni culpaba, buscaba una solución. Al día siguiente, durante su breve descanso, Simón salió al jardín y marcó un número. «Hola, Lena, soy Simon Carter». Una voz cálida y profunda llegó del otro lado de la línea. «Simón, qué alegría saber de ti. Creí que estabas completamente inmersa en tu investigación. ¿Cómo va tu trabajo práctico?» El trabajo práctico resultó ser más difícil de lo que pensaba. La voz de Simón sonaba amargamente irónica. «Lena, necesito tu consejo como especialista. Estoy trabajando con un niño de 7 años. Perdió a su madre hace 2. Es un niño muy inteligente y sensible. Últimamente ha empezado a tener pesadillas muy fuertes relacionadas con el miedo al abandono».
Entonces, la voz del doctor. Caldwell se tornó seria. ¿Hubo algún requisito previo? ¿Situaciones estresantes? ¿Personas nuevas en el entorno? Hay 5 mujeres en la casa ahora mismo, dijo Simón, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Y tengo motivos para creer que una de ellas le está infundiendo estos miedos deliberadamente. Lo está manipulando diciéndole que yo, su actual tutora, pronto lo abandonaré. Hubo silencio en las líneas. Dios mío, dijo finalmente Lena. Esto no es solo manipulación, Simón. Es abuso psicológico deliberado de una menor. Las consecuencias podrían ser muy graves. ¿Quiénes son estas mujeres? Es una larga historia. La pregunta principal es, ¿cómo puedo ayudar al chico ahora mismo? Primero, la máxima sensación de estabilidad y seguridad, sin cambios en la rutina diaria. Segundo, necesitas refutar con suavidad pero firmeza las actitudes que le inculcan. Dile todos los días que estás aquí, que no lo dejarás, no como una promesa, sino como un hecho. Tercero, prueba la técnica de dibujar el miedo. Deja que dibuje su pesadilla. Y luego, juntos pueden cambiar la imagen, añadir un protector, un sol, convertir al monstruo en una criatura divertida. Esto le ayudará a controlar el miedo. Y Simón, necesitas documentarlo todo. Cada palabra, cada cambio en el comportamiento del niño. Si esto es lo que pienso, necesitarás pruebas. Gracias, Lena. Me ayudaste mucho. Cuídate, niña, y cuida a este niño. Simón colgó, sintiendo una fría determinación que avivaba la ansiedad que sentía en su interior. No permitiría que siguieran lastimando el alma de la niña. Así. Al mismo tiempo, en diferentes puntos de la ciudad, 2 personas trabajaban incansablemente. Nia Carter estaba sentada en la bulliciosa oficina de su periódico, revisando los documentos que había obtenido a través de sus fuentes. Sonrió. El título de Charlotte de una prestigiosa universidad europea era una burda falsificación. La verdadera Charlotte había sido expulsada en segundo año por malas notas. Nia encontró a 2 excompañeros de clase que podían confirmarlo. Entonces recurrió a Verónica. Su vida social, llena de brillo y fiestas, ocultaba un secreto desagradable. A través de sus contactos en la comunidad médica, Nia se enteró de que Verónica había buscado 2 veces tratamiento anónimo para la adicción al alcohol en una clínica de élite y había recaído en ambas ocasiones. Ahora se sustentaba solo con potentes drogas compradas en secreto a un médico corrupto. Nia se recostó en su silla, 2 máscaras arrancadas, 3 para terminar. En una modesta oficina del centro, el detective privado Gabriel Reed le enviaba a Arthur Sterling otro archivo cifrado. Había pasado una semana desentrañando el complejo esquema financiero que Serafina había urdido, bajo la apariencia de una organización benéfica para ayudar a niños superdotados. Blanqueaba dinero para personas muy sospechosas, recibiendo un buen porcentaje por ello. La fundación era solo una tapadera, y la mayoría de las donaciones acababan en sus cuentas personales en el extranjero. Reed adjuntó al informe extractos bancarios y una declaración del excontador de la fundación, a quien Serafina había despedido cuando empezó a hacer demasiadas preguntas. Pero la mayor sorpresa le aguardaba en el caso de Genevieve. Su familia, una de las más antiguas y respetadas de la ciudad, estaba al borde de la bancarrota total. Su fortuna se había desvanecido hacía tiempo y su lujoso estilo de vida se sustentaba con enormes préstamos contraídos con la garantía de los últimos vestigios de su propiedad. Casarse con Arthur Sterling no era solo un deseo para ella, sino la única oportunidad de salvar a su familia de la vergüenza y la pobreza. Estaba acorralada y dispuesta a todo. Esa noche, Arthur estaba sentado en su oficina, mirando los 5 expedientes sobre su escritorio. Cada uno estaba lleno de mentiras, maldad y crímenes. Lydia era una racista que se ocultaba tras la máscara de una aristócrata. Charlotte era una mentirosa con un diploma falso, capaz de manipular cruelmente a una niña.
Verónica era una adicta que vivía en una nube de drogas y alcohol. Serafina era una estafadora despiadada que robaba dinero bajo la apariencia de caridad. Y Genevieve era una heredera desesperada de una familia arruinada, dispuesta a todo para salvarse. Sintió como si hubiera dejado entrar a una manada de lobos hambrientos en su casa y que estaban atacando lo más preciado que tenía, su hijo. Se escuchó un golpe suave en la puerta. Adelante. Simón entró. Tenía un bloc de dibujo en sus manos. Disculpe la molestia, señor Sterling. Solo quería mostrarle esto. Colocó el cuaderno de bocetos sobre la mesa. En la página había un dibujo de Ethan. Una figura oscura e informe con brillantes ojos rojos ocupaba casi todo el espacio, y en un rincón se acurrucaba un niño pequeño. «Esta es su pesadilla», dijo Simón en voz baja. Arthur observó el dibujo un buen rato. Luego miró a Simón. Su rostro era serio, pero tranquilo. No había miedo ni pánico en sus ojos, solo una férrea determinación. Y esto, dio vuelta a la página, es lo que dibujamos después. En la segunda imagen, la misma figura oscura estaba pintada con brillantes manchas multicolores. Llevaba una gorra graciosa y de sus ojos rojos salían pompas de jabón. Junto al niño se encontraba una figura grande y ligera que le sostenía la mano. «¿Quién es?», preguntó Arthur señalando al defensor. «Ethan dijo que eras tú y dijo que yo debería estar allí». Señaló un pequeño punto junto a la figura grande para sostenerle la otra mano. Arthur miró a Simón. En ese momento se dio cuenta de que esta mujer a la que había contratado como simple criada era la única que realmente había luchado por su hijo. Era más inteligente, más fuerte y más digna que los otros 5 contendientes juntos. Y ella era la única en quien podía confiar. «Gracias, Simón», dijo con un tono nuevo y cálido en su voz. «Gracias por todo». Sabía que la observación pasiva había terminado. Era hora de actuar, y no actuaría solo. «Envenenaste a mi hijo». Las palabras flotaban en el aire gélido del pasillo del hospital. Arthur Sterling las pronunció en voz baja, casi en un susurro, pero había tal furia fría en ellas que Genevieve, que estaba más cerca, retrocedió involuntariamente. Las 5 mujeres, que un momento antes habían estado fingiendo dolor y compasión, se quedaron paralizadas como estatuas. «Arthur, querido, ¿qué dices?». Lidia fue la primera en responder, llevándose la mano al pecho. «Estamos todos horrorizados por lo que pasó. Esta criada casi mata al pobre chico». «Sí, es culpa suya. Negligencia criminal», intervino Charlotte, intentando que su voz temblara de ira justificada. «Todos vimos lo despistada que estaba hoy. Debió haber confundido los productos». Arthur giró lentamente la cabeza y la miró, su mirada como un bisturí. «¿Confundieron los productos? En mi casa, donde lleva 7 años estrictamente prohibido comer frutos secos, donde se analizan todos los productos. ¿De verdad crees que soy tan tonta, Charlotte?». Las mujeres se miraron. La confianza con la que habían llegado al hospital comenzaba a desvanecerse. Esperaban encontrar a un padre afligido y furioso, dispuesto a destrozar a la culpable. Y al principio, todo había salido según lo previsto. Él había entrado corriendo a la clínica, pálido, con los puños apretados, y había escuchado la versión consensuada de los hechos. Pero algo había cambiado. «Solo queremos ayudar», dijo Serafina en voz baja, dando un paso al frente. «Nos preocupa Ethan. Y tú, necesitas una mujer que cuide de tu hijo, no que lo ponga en peligro». «Tienes razón, Serafina», asintió Arthur. «Necesito precisamente esa clase de mujer. Y la he encontrado. Pero no hablo de ella ahora. Hablo de ti, de todos ustedes». El doctor Evans, un hombre mayor de mirada amable, pero cansada, quien había cuidado a Ethan desde su nacimiento, salió de la habitación de la habitación. Se acercó a Arthur y le puso la mano en el hombro. «Todo está bien, Arthur». La reacción se detuvo a tiempo. «El niño duerme. Los indicadores son normales. Un par de horas más en observación y podrás llevártelo a casa. Dale las gracias a Simón. Su reacción rápida y precisa le salvó la vida».
Un minuto más de retraso y las consecuencias podrían haber sido mucho más graves. Las palabras del médico sonaron como una sentencia de muerte. 5 pares de ojos se dirigieron al final del pasillo, donde Simón permanecía inmóvil en la puerta de la habitación de Ethan. No participaba en la conversación, solo esperaba. Su rostro era inescrutable, pero había una firme compostura en su postura. «¡Pero es su culpa!», gritó Verónica perdiendo la compostura. Si no fuera por su error, nada de esto habría pasado. «No hubo ningún error», dijo Arthur con serenidad, sin apartar la vista de las mujeres. «Hubo un crimen». Dio un paso hacia ellos y ellos instintivamente retrocedieron. «Esta tarde, exactamente a las 6:04, Charlotte, entraste en la cocina. Aprovechaste que Lidia y Verónica distrajeron al mayordomo jefe fingiendo que se caía un jarrón en el ala oeste. Fuiste a la licuadora que Simón estaba usando para preparar el batido de Ethan y le añadiste nuez en polvo, finamente molida, casi como polvo. Fuiste rápida y precisa. Todo no te llevó más de 15 segundos y entonces saliste sonriendo». Hubo un silencio sepulcral. Charlotte se puso tan pálida que su rostro parecía una máscara de cera. «Yo no entiendo de qué estás hablando. Esto es absurdo», balbuceó. «No es absurdo, son hechos», dijo Arthur secamente. «Hechos grabados en video. Probablemente no sabías de la nueva cámara que instaló el servicio de seguridad la semana pasada. Es muy pequeña, con sensor de movimiento. Excelente calidad de imagen, por cierto». El silencio en el coche, de regreso del hospital, era denso, casi tangible. Ethan, exhausto por la experiencia, dormía en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el hombro de Simón. Arthur conducía, con la vista fija en la carretera, pero la mente en otra parte. No había dicho ni una palabra desde que acompañó a las 5 mujeres fuera de la clínica, dejándolas con una última palabra: «Salgan». Al entrar en la mansión, Simón notó que los autos de lujo de los contendientes ya no estaban estacionados en la puerta principal. La casa parecía vacía, como si el aire tóxico se hubiera liberado de ella. Arthur apagó el motor y se giró para mirarla. Su rostro parecía cansado, pero decidido en la tenue luz del garaje. «Sí, Simón», comenzó con la voz cargada de emoción contenida. «No tengo palabras para describir mi vergüenza y mi arrepentimiento. Permití que esto pasara en mi casa. Puse a mi hijo en peligro y a ti también». Simón ajustó cuidadosamente la manta sobre Ethan y miró directamente a Arthur. «No lo sabías, Arthur. Confiaste en gente que no lo merecía». «Yes, eso no es excusa. Debí haberlo visto. Debí haber escuchado a mi hijo y a ti. En cambio, monté este espectáculo repugnante». Apretó el volante con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. «Perdóname». «Te he perdonado», respondió ella en voz baja pero con firmeza. «Sí. Ahora lo que importa no es lo que pasó, sino lo que haremos a continuación». Arthur asintió como si sus palabras fueran justo lo que quería oír. Llevaron a Ethan, que estaba dormido, a su habitación y Simón se quedó con él hasta que el niño se calmó por completo. Cuando bajó, Arthur la esperaba en su estudio. Solo una lámpara ardía sobre su escritorio, proyectando largas sombras. «Ordené que empaquetaran sus cosas y las enviaran por mensajería. Nunca volverán a pisar esta casa», dijo señalando la silla frente a la suya. «Pero eso no es suficiente. Deben responder por lo que han hecho. No solo por el atentado contra mi hijo, sino por todas las mentiras y la crueldad que han traído aquí». Simón se incorporó. Vio que la observación pasiva había terminado. Frente a ella estaba sentado el mismo Arthur Sterling del que habían escrito los periódicos, un estratega despiadado que no perdonaba la traición. «Tengo algo que podría ayudar», dijo. «He estado tomando notas y no soy la única. Mi hermana, Nia, es periodista de investigación. Me ha estado ayudando desde el principio». Los ojos de Arthur brillaron. «Ahora es su turno, señorita Carter». Sacó una pequeña grabadora digital del bolsillo de su delantal y la puso sobre la mesa. Luego sacó su teléfono y abrió la carpeta.
Aquí están los registros de las conversaciones que tuvieron cuando creían que nadie los escuchaba, sus planes, sus burlas. Aquí está la correspondencia de mi hermana con sus fuentes. Arthur, a su vez, sacó un cajón del escritorio y colocó una carpeta gruesa al lado de su teléfono. Y esto es obra de Gabriel Reed, mi detective privado. Ha estado investigando el caso durante las últimas semanas. Creo que si unimos nuestros esfuerzos, tendremos una visión completa. Pasaron las 2 horas siguientes analizando la información recopilada, como si estuvieran armando un mosaico de mentiras. Las estafas financieras de Serafina con organizaciones benéficas falsas, las demandas contra Lydia Beaumont por humillar a sus subordinados, el diploma falso de Charlotte comprado en un establecimiento sospechoso, la adicción al alcohol oculta de Verónica y los varios accidentes de tráfico que había logrado silenciar y, por último, la desesperada familia de Genevieve, al borde de la bancarrota total, lo que explicaba su disposición a hacer cualquier cosa por un buen matrimonio. No son solo malas mujeres, dijo Arthur mirando otro documento. Son depredadoras, todas y cada una de ellas. Confiaban en su impunidad, añadió Simón. Confiaban en que su posición en la sociedad los protegería de cualquier consecuencia. Se equivocaron, dijo Arthur, mirándola con una mirada fría y ardiente. Quiero que contactes a tu hermana y yo llamaré a Gabriel. Necesitamos un consejo de guerra. Media hora después, 2 rostros aparecieron en la pantalla gigante de la oficina de Arthur. Nia Carter, una mujer enérgica con la mirada penetrante de una hermana, y Gabriel Reed, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero muy atentos. «Señor Sterling», asintió Gabriel. «Simón, me alegra que eso lo aclare». «Nia, te presento a Arthur Sterling». «Arthur, ella es mi hermana», los presentó Simone. «Me siento honrado, señorita Carter. Su hermana es una mujer extraordinaria», dijo Arthur con seriedad, «y les agradezco a ambos su ayuda». «Simplemente no nos gusta que gente buena salga lastimada, señor Sterling», dijo Nia con una sonrisa. «Entonces, ¿cuál es nuestro plan? Entregarlo a la policía y a la prensa. Se hará ruido, pero contratarán a los mejores abogados e intentarán hacerse pasar por las víctimas». «No», espetó Arthur. «No basta. No solo quiero castigarlos, quiero privarlos de su mayor arma, su reputación. Quiero que todo el mundo al que tanto se han esforzado por engañar vea su verdadera cara». Hizo una pausa, considerando la idea que acababa de surgir en su cabeza. «Yo prepararé la cena». Los 3 en la pantalla y Simón, en la silla, lo miraron con sorpresa. «¿Cenar?», Srenia preguntó Gabriel. «Seguro que es buen momento para reuniones sociales». «No será solo una cena», dijo Arthur. «Será una prueba pública. Los invitaré a los 5. Pensarán que me he calmado y que estoy listo para tomar mi decisión. Su complacencia es nuestra mayor fortaleza. Vendrán esperando el triunfo». «¿A quién más invitas?» «Oh», preguntó Nia con sus ojos de periodista iluminados de emoción. «Invitaré a las personas más influyentes de la ciudad, a los miembros de la junta directiva de sus empresas, a los fideicomisarios de sus fundaciones, a los editores de las principales publicaciones, a cualquiera cuya opinión les importe. A tu equipo de periodistas, Nia, quiero que estés en primera fila. Y a ti, Gabriel, como invitada de honor. Y a la doctora Lena Caldwell. Si a Simón no le importa. Su opinión experta sobre el daño psicológico de Ethan será contundente». Simone asintió. Ella estará de acuerdo. Estaba muy preocupada por Ethan. «Es un plan audaz», admitió Gabriel, «pero me gusta. La humillación pública les afectará más que cualquier condena de prisión». «Prepararemos un expediente con pruebas para cada invitado», continuó Nia, ahora completamente inmersa en el desarrollo del plan. «Un resumen breve pero convincente de nuestras investigaciones. Para que nadie pueda decir que estas acusaciones son infundadas, podemos organizar una transmisión en vivo por Internet». «Exactamente», confirmó Arthur. «No tienen posibilidad de justificarse, no tienen escapatoria. Entrarán en mi casa como reinas y saldrán como exiliadas».
Miró a Simón y en su mirada no solo había determinación, sino también una pregunta. Pero para esto necesito tu ayuda, Simón. ¿Estás dispuesta a pasar por esto? Serás la protagonista de esta noche. Simone le sostuvo la mirada. No pensaba en sí misma, pensaba en Ethan y en lo que estas mujeres intentaban hacerle. Pensaba en todas las personas a las que habían pisoteado y humillado en el camino. Estoy de acuerdo, dijo. Es hora de acabar con esto. Al día siguiente llegaron 5 sobres idénticos de papel grueso color crema a 5 direcciones diferentes. Dentro de cada uno había una elegante invitación. Arthur Sterling los invitaba a una cena de gala para celebrar un anuncio importante. Genevieve, tras recibir la invitación, sonrió triunfante. Lidia llamó de inmediato a su estilista. Charlotte encargó el vestido más caro. Serafina y Verónica, tras reunirse para tomar un café, ya estaban repartiendo la futura herencia. Todas estaban seguras. El juego había terminado y la victoria era suya. Ni siquiera sospechaban que las habían invitado no a una celebración, sino a una ejecución. Esa noche, cuando se completaron los últimos preparativos para la cena, Arthur y Simone estaban de pie junto a la enorme ventana de la sala de estar, mirando las luces de la ciudad nocturna. ¿Estás listo?, preguntó en voz baja. «Estoy lista», respondió ella. Ya no eran amo y criada, eran aliados, compañeros, listos para la batalla final y decisiva, y en la calma que precedía a la tormenta, ambos sabían que la justicia ya estaba de su lado. Solo faltaba presentarla al mundo. El salón de recepción de la mansión Sterling bullía como una colmena alborotada. Decenas de invitados influyentes, banqueros, editores, políticos, hablaban en voz baja, bebiendo champán. En el centro de este torbellino, como 5 piedras preciosas en un solo marco, brillaban Genevieve, Lidia, Carlota, Serafina y Verónica. Aceptaron las felicitaciones y los cumplidos con aires de reinas que ya habían ascendido al trono. Simone, vestida con el uniforme formal del personal, se movía silenciosamente entre los invitados con una bandeja. Al pasar junto a su mesa, Genevieve dijo en voz alta y deliberadamente: «Espero que Arthur contrate personal más eficiente después de esta noche. Esa chica siempre está bajo presión». «No te preocupes, querida», ronroneó Lidia sin siquiera mirar a Simone. «Lo primero que haremos será una auditoría completa del personal». Simone no se inmutó. Sostuvo la mirada de Arthur por un instante, de pie al otro lado de la habitación. Él asintió casi imperceptiblemente. Había llegado la hora. La música se detuvo. Arthur Sterling se acercó a la pequeña plataforma y tomó el micrófono. El silencio invadió la sala. Las 5 mujeres se incorporaron, con el rostro paralizado por una expectación triunfal. «Buenas noches, damas y caballeros», comenzó Arthur con voz tranquila y serena. «Agradezco a todos los que se han tomado el tiempo de venir hoy. Los he invitado a hacer un anuncio importante sobre mi futuro y el de mi hijo. 5 mujeres extraordinarias han sido huéspedes de mi hogar en las últimas semanas. Cada una de ellas es única a su manera y me gustaría destacar sus virtudes ante todos ustedes». Hizo una pausa y miró a su alrededor. Genevieve sonrió triunfante. Empecemos con Lydia Beaumont», continuó Arthur, una mujer con una reputación empresarial impecable, conocida por su integridad en asuntos de personal. ¿Verdad, Lydia? Lydia asintió modestamente, disfrutando del elogio. «Siempre trato de ser objetivo, Arthur». «¿Objetivo?», Estrella preguntó Arthur con voz firme. «Entonces recuerdan, por supuesto, el caso número 372,4, la demanda interpuesta por Anna Davis contra su empresa, alegaciones de discriminación racial y despido improcedente. Perdieron el caso, pero lograron silenciarlo pagando al demandante una cuantiosa indemnización por silencio. Los documentos están en sus escritorios, caballeros». Un crujido recorrió la sala. Gabriel Reed, sentado en una de las mesas, asintió con calma. Lydia palideció como un papel. Esto es una calumnia», balbuceó. «Pasemos a Charlotte Green», dijo Arthur ignorándola.
nuestra intelectual graduada con honores de una prestigiosa universidad. Charlotte, ¿podrías decirme el nombre del decano de tu departamento? Charlotte se quedó congelada. Yo no me acuerdo, ya pasó mucho tiempo. No me sorprende, dijo Arthur con frialdad. Al fin y al cabo, nunca estudiaste allí. Tu diploma es una falsificación ingeniosa encargada en una oficina a las afueras de la ciudad, pero te has vuelto experta en meter cosas ajenas en los bolsos de las criadas. Las grabaciones de la cámara de vigilancia también están en tus archivos. Charlotte se levantó de un salto, tirando su copa. Su rostro estaba desfigurado por el horror. Los invitados la miraron con manifiesto desprecio. Verónica Ashford. Srenia, resonó la voz de Arthur por toda la sala. Fideicomisaria de fundaciones benéficas, firme defensora de un estilo de vida sobrio. Tu lucha contra el alcoholismo es admirable, sobre todo teniendo en cuenta que hace 3 años, borracha al volante, atropellaste a un hombre y huiste del lugar. Tu padre pagó una fortuna para silenciarlo también. Pero tenemos la declaración de un testigo. Verónica rompió a llorar cubriéndose la cara con las manos. Su imagen perfecta se desmoronó ante los ojos de la alta sociedad. Serafina Dupont, un genio financiero. Arthur volvió la mirada hacia su siguiente víctima. Serafina permanecía impasible, pero sus nudillos estaban blancos, mostrando tensión. Tus consejos de inversión valen su peso en oro. Lástima que olvidaras mencionar tus métodos. Por ejemplo, usar información privilegiada para arruinar a una empresa rival dirigida por tu exprometido. Todos los detalles de esa estafa están explicados, damas y caballeros. Ahora, el murmullo en la sala se transformó en indignación abierta. Quienes habían invertido dinero siguiendo los consejos de Serafina la miraron con furia. Y finalmente, Arthur se volvió hacia la última mujer, Genevieve van der Hart, heredera de una familia famosa, un modelo de aristocracia y buen gusto. Estabas muy preocupada por mi bienestar, Genevieve, pero por alguna razón guardaste silencio sobre el hecho de que tu familia está al borde de la bancarrota total y tu casa familiar ha sido hipotecada y rehipotecada 3 veces. Tu única oportunidad de salvarte es un matrimonio rentable, cueste lo que cueste, incluso a costa de la calumnia y la humillación de una persona inocente. Dio un paso adelante. Acusaste a mi empleado de robarte el broche, pero no sabías que este empleado es la persona más honesta y decente que he conocido, a diferencia de ti. Genevieve saltó con el rostro enrojecido por la ira. ¿Cómo te atreves? Este mendigo, este sirviente. Te equivocas, la interrumpió Arthur. No es una sirvienta. Simón, por favor, ven. Simone salió de las sombras y caminó tranquilamente hacia Arthur. Se quitó el delantal y lo dejó en la silla. Llevaba un sencillo pero elegante vestido azul oscuro. Las 5 mujeres la miraron con desconcierto y odio. Damas y caballeros, anunció Arthur con solemnidad, colocando una mano sobre el hombro de Simón. Permítanme presentarles a Simone Carter. Tiene una maestría en psicología y desarrollo infantil y es una de las mejores especialistas del país. La contraté no como empleada doméstica, sino como experta para ayudar a mi hijo y determinar cuál de estas damas es digna de ser su madre. Su informe, junto con la evaluación de la doctora Lena Caldwell sobre el trauma psicológico de Ethan, también estará en sus archivos. La sala estaba ensordecedoramente silenciosa. La conmoción en los rostros de los invitados era indescriptible. Nia Carter y su equipo de cámaras lo filmaban todo, transmitiendo la humillación de los antagonistas a todo el país. Arthur miró a las mujeres destrozadas y destrozadas. Luego su mirada se suavizó y se volvió hacia Simón. Mi hijo tomó su decisión hace mucho tiempo, dijo para que todos pudieran oírlo. Eligió la amabilidad, la inteligencia, la honestidad y el cariño, y estoy totalmente de acuerdo con él. Y luego, frente a cientos de personas, frente a las cámaras,
Arthur Sterling, uno de los hombres más ricos y poderosos del país, se arrodilló frente a Simon Carter. Simón, su voz temblaba de emoción. Trajiste la luz a mi hogar y la risa a mi hijo. Me mostraste la verdadera dignidad. No puedo imaginar mi vida sin ti. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas corrían por las mejillas de Simón. No eran lágrimas de dolor, sino de felicidad y triunfo. Miró a Arthur, a toda esa gente, a los enemigos derrotados, y dijo con calma, pero firmeza: ¿Sí? La sala estalló en aplausos. Los aplausos atronaron, pero para las 5 mujeres que estaban paralizadas en la mesa, el mundo se derrumbó en un silencio ensordecedor. 2 agentes de seguridad trajeados ya se acercaban a ellas en silencio. Uno de ellos, alto y corpulento, se dirigió a Genevieve, quien parecía clavada al suelo, con cortesía pero firmeza. «Señora, sígame por favor, se acabó la noche». El rostro de Genevieve se retorció de rabia. Intentó gritar algo, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Las miradas que recibió de todos lados estaban llenas de desdén y fría curiosidad. Este era el fin. No solo el fin de la noche, sino el fin de su mundo. Las demás corrieron la misma suerte. Verónica, tambaleándose, se dejó llevar. Lydia Beaumont intentó mantener un atisbo de dignidad, pero su palidez y sus manos temblorosas delataban pánico. Serafina le susurró enfadada a su abogado, quien se limitó a negar con la cabeza, y Charlotte simplemente se cubrió la cara con las manos y lloró en silencio. La sacaron de la habitación entre los destellos de las cámaras y el murmullo de los invitados. El camino a la salida les pareció el camino al cadalso. En cuanto la puerta se cerró tras el último de ellos, Arthur ayudó a Simón a levantarse. Le apretó la mano suavemente y en sus ojos ella vio el universo entero. Alivio, amor y respeto infinito. «Se acabó», susurró. En ese momento, Ethan salió corriendo por la puerta lateral y corrió hacia ella, gritando: «¡Simón!». Ella se arrodilló y abrazó al chico con fuerza, hundiendo la cara en su cabello. Lo vi todo en la tele», susurró emocionado. «Papá te propuso matrimonio, como en un cuento de hadas. Serás mi mamá ahora, para siempre». «Sí, querida», respondió Simón con voz temblorosa. «Para siempre». Arthur se arrodilló junto a ellos y los abrazó. Miró a su hijo feliz y a la mujer que había devuelto la luz a su hogar y se dio cuenta de que, por primera vez en años, era verdaderamente feliz. ¡Ajá! Han pasado 6 meses. La caída de las 5 exmiembros de la alta sociedad fue rápida y brutal. Acapararon titulares, pero no por mucho tiempo. La sociedad pierde rápidamente el interés por los ídolos caídos. La familia de Genevieve quedó completamente arruinada. Su nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza. Lydia Beaumont fue despedida con una nota negra y una vieja demanda por discriminación se reabrió y resultó en una multa cuantiosa. Las maquinaciones financieras de Serafina fueron objeto de una seria investigación y perdió a todos sus clientes y su licencia. El diploma falso de Charlotte provocó la anulación de todos sus logros y Verónica desapareció de la vista pública. Se rumoreaba que su familia la había internado en un manicomio. Las puertas de todas las casas decentes les estaban cerradas para siempre. La boda de Arthur y Simón fue discreta y modesta. Invitaron solo a sus familiares más cercanos. Nia, radiante de felicidad por su hermana, el detective Gabriel Reed, quien se había convertido en un buen amigo, y la doctora Lena Caldwell. El invitado principal y padrino fue Ethan, de 7 años, quien portaba con orgullo un cojín de terciopelo para los anillos. La vida en la mansión Sterling se transformó. Por las noches, en lugar del tenso silencio, se oían risas infantiles en la sala. Simón, como prometió, no abandonó su profesión. Con el apoyo incondicional de Arthur, fundó la fundación benéfica Novaya Saria, dedicada a la creación de centros innovadores para niños de familias de bajos recursos en todo el país. Sus conocimientos, experiencia y sincero deseo de ayudar dieron sus frutos
juntos rápidamente. Se empezó a hablar de ella como una especialista destacada y figura pública, y su pasado como criada se convirtió en una leyenda inspirando a miles de personas. Una tarde de invierno, Arthur entró en la habitación infantil. La nieve caía silenciosamente por la ventana y una lamparita de noche ardía en la habitación. Simone estaba sentada en una silla junto a la cama de Ethan, leyéndole un libro en silencio. El niño estaba casi dormido, aferrado con confianza a su mano. Arthur permaneció en silencio en la puerta, observando la imagen. Contenía todo lo que alguna vez temió siquiera soñar: paz, consuelo, amor. Recordó el día que vio por primera vez a Simone, reservada, silenciosa, con un rostro inescrutable. ¿Quién habría imaginado la fuerza y el gran corazón que se escondían tras esa máscara? Simone sintió su mirada, levantó la cabeza y sonrió. Arthur se acercó, se inclinó y la besó. «Gracias», susurró. «¿Para qué?», preguntó ella en tono igualmente tranquilo. «Por mostrarme lo que es un verdadero hogar». Ella apretó la mejilla contra su mano. En el silencio de la habitación, bajo la respiración pausada de su hijo dormido, encontraron la simple pero más valiosa felicidad del mundo. Triunfó la justicia, pero la verdadera victoria fue, escone, el amor, que brotó de las cenizas de la humillación y la mentira, demostrando que la verdadera dignidad siempre encontrará un camino hacia la luz.